Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel y hoy les traemos un programa muy especial. Así es amigos, soy Natalie Paredes y recordaremos las noticias más importantes e impactantes que marcaron a la Iglesia y el mundo en el 2020. Acompáñenos en esta jornada. Este año, lamentablemente, estuvo marcado por la pandemia del COVID-19 y en este contexto el Papa pidió rezar por los que sufren por esta enfermedad y animó a no perder la esperanza. Así nos lo comentó Mercedes de la Torre Cuéllar desde Roma. Recordemos. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde Roma. A pesar de que en muchas partes del mundo numerosas personas estamos viviendo un periodo en el que debemos permanecer en casa para evitar la propagación de más contagios del coronavirus, cabe destacar que también es una ocasión para redescubrir la vida en familia, buscar con creatividad cuando es posible las formas de trabajar desde casa y sobre todo vivir con mayor austeridad y redescubrir con fe y devoción este tiempo de Cuaresma que nos acerca a vivir la Semana Santa y a festejar la Pascua del Señor. Y precisamente el Papa Francisco invitó en la audiencia general de esta semana a pedir al Señor ayuda en estos momentos de prueba, para saber acompañar también a las personas que están sufriendo aún más que nosotros, como las personas solas, sin hogar o enfermas, y también recordar al personal sanitario y voluntarios que están acompañando a estas personas con generosidad. Veamos lo que dijo. Pidamos al Señor que nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana y tengamos presente en estos momentos de prueba y oscuridad a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad. Que Dios los bendiga. Previamente, el Santo Padre reflexionó en su catequesis sobre la bienaventuranza: dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y explicó que el significado de tener un corazón puro significa conservar en nuestro interior la relación verdadera con Jesucristo y llevar una vida íntegra y sencilla en la presencia de Dios. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera. Y con estas recomendaciones del Papa Francisco para vivir con mayor presencia de Dios en el tiempo actual de Cuaresma que tenemos, incluso con las contrariedades cotidianas, y a rezar por el personal sanitario, los voluntarios y quienes trabajan también en los medios de comunicación, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Mercedes de la Torre Cuéllar y les deseo un buen inicio de Semana Santa. Asimismo, el Papa Francisco realizó una oración pública bajo la lluvia en el Vaticano implorando la misericordia de Dios para todo el mundo e impartió de manera especial la bendición Urbi et Orbi. Veamos. Non ti importa che siamo perduti, si destò, minacciò il vento e disse al mare taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui? E anche il vento e il mare gli obbediscono. Y en medio de la pandemia se dio a conocer la postergación de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa y del Encuentro Mundial de las Familias.
Hace poco, la Santa Sede anunció la decisión del Papa Francisco de postergar por un año el Encuentro Mundial de las Familias, que se iba a realizar en Roma en el 2021, y la Jornada Mundial de la Juventud, que iba a tener lugar en el 2022 en Lisboa, Portugal. Al respecto, Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, manifestó que esta medida fue considerada a causa de la actual situación sanitaria y de sus consecuencias sobre el desplazamiento y la aglomeración de jóvenes y familias. En ese sentido, tras el anuncio del Vaticano, el Patriarcado de Lisboa informó que el comité organizador local acoge esta decisión con naturalidad y confianza, compartiendo con el Santo Padre la llamada de que en el contexto actual y en el futuro cercano, el foco de atención de todos estará en el cuidado de los más vulnerables, familias y todos aquellos que por las razones más diversas sufren los efectos de la pandemia causada por el COVID-19. Finalmente, se dio a conocer que el comité organizador local de Lisboa y los equipos de trabajo ya establecidos están entusiasmados con la posibilidad de preparar la JMJ en Portugal de la mejor manera, con la certeza de que el evento traerá la esperanza y la alegría de los jóvenes de todo el mundo. Por otro lado, con las restricciones sanitarias por el coronavirus que se impusieron en todo el mundo, también las autoridades prohibieron las misas públicas con presencia de fieles, haciendo que muchos se alejen de los templos. En este contexto, el arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea señaló que la pandemia puede haber acelerado la secularización de Europa en 10 años. El cardenal Jean-Claude Holrey, arzobispo de Luxemburgo y presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, dijo en una reciente entrevista que la pandemia de coronavirus puede haber acelerado la secularización de Europa en 10 años. Al respecto, el purpurado expresó que piensa que en su país van a ser reducidos en número los asistentes a la Iglesia Católica, puesto que todos los que ya no iban a misa y asistían solo por motivos culturales, han visto que la vida es muy cómoda sin tener que participar de ella. En esa línea, indicó estar casi seguro de que cree que incluso las primeras comuniones y el catecismo para niños disminuirá en número. No obstante, el cardenal Holrey manifestó que esta no es una queja de su parte, ya que considera que este proceso se hubiera dado incluso sin una pandemia, pero que quizás sin ella hubiera llevado 10 años más. Frente a este contexto, el arzobispo de Luxemburgo indicó que en este punto la Iglesia debe inspirarse en una humildad que permita una mejor reorganización para ser más cristianos, porque de lo contrario, un catolicismo meramente cultural no puede durar en el tiempo al no tener una fuerza viviente detrás. En otros ámbitos, este año fue beatificado el joven italiano de 15 años Carlo Acutis, llamado el ciberapóstol de la Eucaristía y que se ha vuelto muy conocido en la iglesia gracias a las redes sociales. Nuestro corresponsal Miguel Pérez nos contó cómo se vivió esta gran festividad. Hola amigos, un saludo desde la capital de Italia. La Iglesia celebró este lunes por primera vez la memoria litúrgica del beato Carlo Acutis, beatificado el sábado 10 de octubre en una ceremonia en la Basílica de San Francisco de Asís. En una emocionante ceremonia que tuvo lugar en la Basílica de San Francisco de Asís y en la que participaron sus padres y hermanos, la Iglesia reconoció beato a Carlo Acutis, el joven italiano de 15 años fallecido en 2006 de leucemia. Dos momentos de particular intensidad emotiva se produjeron cuando, una vez leída la fórmula de beatificación, se desveló el tapiz con la imagen de Carlo Acutis y se trasladó al altar en procesión la reliquia del corazón del nuevo beato. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde trabajaban sus padres. Meses después de su nacimiento, sus padres decidieron regresar a Italia y se mudaron con él a Milán. Desde muy pequeño, Carlo evidenciaba una sensibilidad singular para conocer la fe. Ese amor por el Señor se fortalecería en su adolescencia, cuando a Carlo le diagnosticaron leucemia. En ese momento, lejos de desesperar, Carlo manifestó su voluntad de ofrecer sus sufrimientos por el Señor, el Papa y la Iglesia. A Carlo lo han llamado ciberapóstol de la Eucaristía y hay razones para ello. Carlo fue un promotor de los milagros eucarísticos en el ciberespacio. Diseñó un sitio web con ese fin. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar.
fue sepultado en Asís por pedido suyo debido al gran amor que le tenía a San Francisco. Al finalizar el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco recordó al beato Carlo Acutis como un enamorado de la Eucaristía que enseña a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra poniendo a Dios en primer lugar y sirviendo al prójimo. Por otro lado, y como es habitual, el Papa Francisco presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano el rezo del Ángelus Dominical, donde pidió a la Iglesia que no se apoltronen las formas cómodas y habituales de evangelización. El pontífice subrayó en su comentario previo al rezo del Ángelus que la Iglesia está llamada a llegar a las encrucijadas de hoy, es decir, a las periferias geográficas y existenciales de la humanidad, esos lugares marginales, esas situaciones en las que se encuentran acampados y viven fragmentos de humanidad sin esperanza. Se trata de no apoltronarse en las formas cómodas y habituales de evangelización y testimonio de la caridad, sino de abrir las puertas de nuestro corazón y de nuestras comunidades a todos, porque el Evangelio no está reservado a unos pocos elegidos. De forma más específica, el Santo Padre insistió en que también los que viven al margen, incluidos los rechazados y despreciados por la sociedad, son considerados por Dios dignos de su amor. Y por el momento, esta es toda la información que podemos ofrecerles. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver recordaremos cómo Joe Biden gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se espera un retroceso en la lucha pro vida. Además, profundizaremos en el año de San José y en el año de la familia, anunciados por el Papa Francisco. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso en el programa. Como se sabe, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos resultó ganador el demócrata Joe Biden, lo cual podría significar un retroceso en la defensa del niño por nacer y la libertad religiosa. Veamos. Este fin de semana, diversos medios internacionales informaron que el candidato demócrata Joe Biden ha sido el ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, luego de 5 días de conteo y de una muy ajustada disputa en todo el país. Sin embargo, aunque las cifras oficiales aún están en curso, la notoria victoria por parte de Biden significa para los católicos un retroceso en temas pro vida y de libertad religiosa. Como se recuerda, Joseph Biden Jr. se comprometió durante su campaña electoral a revertir las prohibiciones de la ayuda extranjera a los grupos que promueven o realizan abortos y a rescindir las protecciones de libertad religiosa de las que disfrutan los grupos que se oponen al mandato federal anticonceptivo en relación a los seguros de salud, ambas cosas con la posibilidad de hacerse por orden ejecutiva. Asimismo, se comprometió a consagrar protecciones para el aborto en la ley federal y a transmitir protecciones de identidad de género de gran alcance en la ley. Al respecto, es preciso mencionar que sería poco probable que estas medidas se promulguen si los republicanos controlan el Senado, tomando en cuenta que estos han ganado varias elecciones en la Cámara de Representantes. Sin embargo, aún así, seguirá manteniéndose una mayoría demócrata, pero en menor número que antes. Y el 2020 precisamente fue un año muy difícil en la lucha por la vida. Recordemos en el siguiente informe La Gruta de Raquel, un hermoso memorial para aquellas víctimas olvidadas del aborto. El coro de música sacra Arpa Dei publicó hace poco un video sobre el memorial llamado La Gruta de Raquel, en el que se muestra un recinto dedicado a los niños víctimas del aborto y que está ubicado junto a la capilla de adoración perpetua del monasterio de Frauenberg en el sur de Alemania. Según se dio a conocer, la gruta permite que las madres que se arrepienten de haber abortado a un hijo le den un nombre, el cual es colocado sobre una placa de mármol a modo de lápida para así dar una especie de sepultura espiritual al bebé que fue despojado de la vida y sacarlo del anonimato. Asimismo, si no es la madre la que hace este gesto, puede ser cualquier persona que sepa de un pequeño que fue abortado. Si tú has estado involucrada en un aborto o si sabes de un niño que ha sido privado del derecho de vivir, dale un nombre y haznoslo llegar y tendrá su lugar de honor para siempre en esta gruta junto al Señor. Cabe
resaltar que el memorial se llama La Gruta de Raquel por el pasaje del Evangelio de San Mateo sobre la masacre ordenada por el rey Herodes contra los niños menores de 2 años. En el capítulo 2, versículo 18, se lee: Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos. Si usted desea ponerse en contacto con ARPA Day y obtener más información, puede escribir al correo grutaderaquel@gmail.com. Y en el marco de la solemnidad de la Inmaculada Concepción del 2020, el Papa anunció que ese día inició el año de San José. Por ello entrevistamos al director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, en México, quien nos habló que el año del Padre Adoptivo de Jesús será de mucho provecho espiritual. En otros ámbitos, hace unos días el padre Eduardo Jayen Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez, aseguró en un artículo publicado en su blog que el año de San José anunciado por el Papa Francisco podría ser un año de mucho provecho espiritual para nuestras parroquias, grupos y familias. Para contarnos más al respecto está conectado con nosotros el propio padre Eduardo Jayen, a quien le damos la bienvenida al programa. Es un gusto que esté con nosotros, padre. ¿Qué tal, Eddie? Mucho gusto en saludarte. Un abrazo para ti. Bendiciones. Padre, primero que todo, ¿por qué usted considera que el Papa Francisco decretó este año de San José de forma inmediata y cómo lo recibe? Bueno, estamos viviendo un tiempo de crisis en la iglesia debido a la pandemia. Las personas que regresaron a las iglesias después de la desbandada que hubo en la primera ola de COVID no regresaron como esperábamos. Y nuestras comunidades parroquiales creo yo que están en crisis. Se perdió una conexión muy importante entre la celebración de la Eucaristía y el alimento que se da al pueblo, que es la misma Eucaristía, ¿no? Pan vivo bajado del cielo. Por lo tanto, creo yo que la iglesia necesita una especial ayuda del cielo en este momento tan duro para poder volver a resurgir después de una desbandada, digámoslo así, en nuestras parroquias y comunidades. ¿Y cuáles son los desafíos que usted considera en su artículo que tendría el año de San José durante este tiempo? Bien, pues veo en primer lugar el restablecer la vida de las parroquias, de toda la iglesia, ¿no? San José creo yo que nos puede ayudar bastante. En ese sentido, San José es un hombre de Dios, es un hombre que conduce a su familia hacia el culto divino. Y por eso creo yo que se necesita este ejemplo de San José para regresar a las parroquias, para regresar con nuestras familias a las comunidades. Por otra parte, también me parece muy importante el papel que juega San José en la vida económica. San José es un hombre de trabajo, un hombre de responsabilidades, y en este momento en donde tantos empleos se han perdido, necesitamos también la ayuda del santo, de San José, para poder con laboriosidad, responsabilidad, poder reconstruir nuestras economías. Al mismo tiempo, también recordemos cómo muchas personas están solas en los hospitales sin su familia y muchos mueren ahí, ¿no? San José es el patrono de la buena muerte, se le llama así, o el patrono de los moribundos, y en ese sentido también necesitamos pues la ayuda, la invocación a San José en esos momentos difíciles que puede tener nuestra existencia cuando sentimos que la vida está en peligro. Y algo muy importante me parece también es el papel de San José en la vida de los varones. El varón hoy está pasando por una crisis de identidad. Se ha perdido mucho la identidad masculina. Todo el feminismo, la ideología de género que está tan presente en el mundo, pues ataca muchísimo la figura del varón. Entonces nos ponen a los varones en guerra contra las mujeres, que es una guerra que no existe ni tiene por qué existir. Al varón se le culpa de todo, los males sociales que hay, una sociedad que se llama, según ellos, patriarcal, que esto también es una falacia. En fin, creo yo que necesitamos como redescubrir en San José nuestra identidad masculina para tomar responsabilidad como esposos, como padres, como párrocos, sacerdotes y líderes de comunidades. Finalmente, padre, ¿qué mensaje le daría a los papás varones, quienes muchas veces son el sustento de su familia y algunos durante esta pandemia han perdido su trabajo? Yo les diría que no perdiéramos nunca la esperanza. Podemos pasar por crisis que son fuertes, por ejemplo, perder un trabajo pues pone pues nuestra estabilidad económica y emocional en juego o en jaque.
pero confiemos en la providencia de Dios. Creo yo que si nos unimos en la oración pidiéndole a la providencia, nos va a abrir caminos Dios, y a través con la intercesión de los santos, de San José en concreto, para poder sacar nuestras familias y trabajos adelante. También me parece muy importante como el construir y dialogar entre amigos y vecinos para echarnos la mano unos a otros y poder también abrir oportunidades, gremios, asociaciones, para poder tener pues mejores condiciones de vida para todos, ¿no? Confiar sobre todo en la providencia, como confió San José en esa mano amorosa del Padre que lo iba guiando. Padre Eduardo Jayen Cuarón, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Bendiciones, Eddie. Un abrazo y muy feliz Navidad. Ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, donde está nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el año de la familia que ha anunciado recientemente el Santo Padre en medio del año de San José. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez, deseándole un 2021 por lo menos mejor que el 2020. Como saben ustedes, el Papa, el domingo de la Sagrada Familia, anunció un año de la familia. Y esto puede resultar un poco confuso para aquellos que recordamos que el 8 de diciembre el Papa convocó a un año para San José. Entonces, desde el 8 de diciembre que hemos pasado hasta el 8 de diciembre del 2021, vamos a celebrar el año de San José. Y la celebración del año de la familia, que va a andar concurrentemente en buena medida con el año de San José, no elimina ninguna de las dos celebraciones. Ya en el pasado, alguna gente un poco mayor recordará que en más de una ocasión, algunos meses, han habido superposición entre temas de años que el Papa convocaba. Y en esta ocasión es lo mismo, pero con una ventaja, que por supuesto que el tema de San José necesariamente nos lleva al tema de la Sagrada Familia. Si hubiéramos celebrado solamente un año de San José, hubiéramos tenido que reflexionar en la Sagrada Familia porque el papel principal de San José fue el de ser padre de Jesús y casto esposo de la Virgen María. El Papa ha querido entonces que a partir del 19 de marzo, precisamente la fiesta de San José, y hasta el 26 de junio del 2022 se celebre el año de la familia, que como digo, durante varios meses, de marzo a diciembre, va a correr concurrentemente con el año de San José. ¿Por qué la fecha del 19 de marzo, fiesta de San José? Porque son los 5 años de su exhortación apostólica sobre la familia Amoris Laetitia. ¿Y por qué concluye el 26 de junio? Porque es la fecha en que se celebrará en Roma, el 2022, la Jornada Mundial de la Familia. Entonces, no tenemos dos celebraciones que compiten entre sí, sino que se enriquecen mutuamente. Y así como la celebración del año de San José va a ser una ocasión extraordinaria para revivir la devoción a este santo que es el gran defensor de la Iglesia, vamos a tener también la oportunidad de reflexionar y promover la celebración de la Sagrada Familia como el modelo que refuerza a la familia cristiana, que es el eje de la vida de la Iglesia. Como decía el Papa Francisco en su exhortación apostólica, la Iglesia es una familia de familias. Sin esa familia central, modelada según la Sagrada Familia, la Iglesia no podría cumplir con su misión evangelizadora. Los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro.
Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado durante todo el 2020 y un feliz año 2021. Recordemos, como dijo el gran escritor católico Chesterton, que no es cuestión de tener un año nuevo, sino un alma nueva, abiertos a cooperar con la gracia de Dios. Así es, amigos. Feliz año. Que en este 2021 abunde la paz y el amor en sus hogares y en todo el mundo. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.